Abrimos semana y tertulia. Hoy con David Vigario y Daniel Martín. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo iniciamos la semana? Como en casa. Estamos ¿Estáis como en casa? A ver, contarle a los espectadores por qué estamos como en casa. Ah, bueno. Que lo cuente mi jefe. Que a mí me da... Bueno, no se puede hablar cuando... en la Universidad de Extremadura. Por protocolo habla siempre el de mayor... Compañeros y amigos en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, así que como en casa. Oye, y runners. Eso más, nos conocimos antes por el runner que por la universidad. Bueno, pues vamos a analizar un nuevo capítulo, a ver desde el mundo de la comunicación cómo lo tratamos, del caso de David Sánchez. La jueza ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura un escrito al apreciar indicios de fraude de ley, dice la jueza Viedma, en el aforamiento exprés del socialista Miguel Ángel Gallardo. La jueza incide en que lo relevante del procedimiento no es el momento en el que se adquiere la condición de aforado, sino la forma y finalidad de Gallardo. Además, la magistrada reivindica su competencia en el caso. Nos vamos en este punto a la Asamblea de Extremadura. Ana María Ruiz, la jueza, ve indicios de fraude de ley en ese aforamiento del secretario general de los socialistas. Sí, lo hace en una exposición razonada de 102 folios que ha remitido esta misma mañana al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Como decimos, la jueza Beatriz Viedma asegura que el momento en el que Gallardo ha conseguido ser aforado no es lo más relevante, sino la forma en que ha tenido lugar y la finalidad buscada. Un aforamiento continúa que no se ha producido después de que dimitiera o renunciara la persona que le antecedía en la lista electoral, sino tras la renuncia de 5 personas de forma expresa y conjunta, dice literalmente, para que Gallardo fuera diputado en esta Asamblea de Extremadura y consecuentemente también aforado. Por tanto, ve indicios de fraude de ley, asegura que se quiere conseguir un fin ilegítimo, dice, usando mecanismos formalmente legales y usando instituciones para el interés particular o de allegados y no para servir al interés público, como asegura debe hacer cualquier persona que ocupe un puesto público. Gracias, Ana María. Desde la Asamblea pone en duda la jueza Viedma esa finalidad del aforamiento, podemos decir, ¿no, David? Claro, entrar en la mente pues de nuestros políticos o de por qué realizan las cosas es difícil, es difícil. Es verdad que se han sucedido una serie de acontecimientos que te hacen sospechar que hay una intencionalidad claramente política y judicial, que es el problema. ¿Por qué? Yo siempre he defendido mi tesis de que absolutamente es legítimo que Miguel Ángel Gallardo vaya a la Asamblea, faltaría más, pero que quizás los tiempos no han sido los más adecuados, porque si él, después de ganar las primarias, que por cierto los tuvo que repetir 2 veces, y las ganó legítimamente las 2, pero vámonos a la segunda, en enero, hubiera dado ese paso, políticamente lo hubiéramos comprendido, porque quiere desde la Asamblea pues tener un altavoz más contundente, o esos cara a cara con la presidenta de la Junta de Extremadura. Claro, al hacerlo en el mismo momento donde la jueza está terminando de redactar el auto de procesamiento, que todos los que hemos seguido el caso sabía que era cuestión de horas, pareció aquello, y hemos hablado de atletismo, en este caso una carrera de velocidad por ambas partes, para ver quién llegaba antes a la meta de si era aforado o no era aforado. Por eso y luego con una una circunstancia que dice la jueza, ¿no? Que utiliza esa palabra. Y luego unas circunstancias muy especiales y nunca vistas, es decir, como dice la jueza, no es que haya sido una única renuncia, es que han sido 5. Y en 28 horas. Entonces, claro, eso, bueno, ya visteis un poco la alarma, bueno, alarma, he sido exagerado, no alarma social, pero sí el revuelo puede ser la palabra exacta, nacional incluso, que ocurrió porque no había precedente. No de aforamientos, o sea, no de dar el paso, sino que 5 compañeros de partido renunciaran antes. Y eso lleva a esa conclusión, pero insisto, al final es analizar o pensar qué es lo que está en la mente de las personas o de los políticos en este caso. Yo creo que... Lo cierto es que en la Asamblea hay esos 4 puntos a tener en cuenta. También, bueno, de esto no habla la jueza Viedma, pero es cierto que lo hemos debatido aquí. Para ser aforado, esos 4 puntos hay que tenerlos en cuenta en ese debate que hemos tenido aquí. Y hablábamos de 5 personas que han tenido que renunciar, pero esto forma parte también de las reglas del juego, que no es ilegal. No es ilegal, lo que pasa que al final la jueza tiene que ver unos hechos y es lo que está 102 páginas. Sí, 102 es decir, que está bien. Yo creo que lo ha justificado en el Partido Socialista se han hecho muy mal las cosas. Se han hecho muy mal las cosas en este caso. Es decir, lo ideal es que ya no en la primera ocasión que tuvo Miguel Ángel cuando ganó las primeras primarias, sino en la segunda ocasión era el momento para entrar en la Asamblea. No había ninguna causa que justificase el que no entrase en la Asamblea.
Él decía, no, es que tengo mi deber con la Diputación. No, él tenía que haber entrado en la Asamblea. Y dijo, perdóname, hasta que acabara el caso, o hasta que se cerrara el caso, y el caso no se ha cerrado. Se ha cerrado. Es decir, que al final... que el momento que se iba a archivar el caso, ¿no? Al final es que la han pillado con el carrito de los helados. Por lo menos la forma. Y luego las formas son muy feas. Y 5 compañeros. Tan express, es que es express. En esos 102 yo folios, creo que se ha equivocado. En esos 2 folios que yo también, para leérmelos antes del programa y para escribir, también te lo tienes que leer de forma express, pero se va a los antecedentes que hay en Europa, que prácticamente ningún país tiene ya aforamiento, pero es que también hace un repaso somero de las comunidades autónomas, que son 5 o 6, cita Canarias, cita algunas más, 6 comunidades autónomas donde ya no tienen. Y entonces dice, bueno, el espíritu de la norma aquí no se está cumpliendo. O sea, no es que un diputado, que eso se creó hace bastante... no es un privilegio. No es un privilegio, sino... Claro. Es que justo en ese momento él ha intentado que eso se convierta, dice la jueza, en un privilegio. Claro. En un privilegio por los tiempos. En el foro interno del partido, la gente asume que se ha hecho muy mal en este caso. Se ha hecho muy mal en este caso. Y ser portada a nivel nacional durante 2 o 3 días. Es que no se ha hecho bien y bueno, ahora vienen las consecuencias. Claro, y luego hay otro análisis, que es la jueza que da toda la impresión que ella quiere terminar la instrucción y que no se la arrebaten de hoy para mañana. Ese es mi otro titular. Quedan recursos, ¿no? Al auto de procesamiento quedan recursos todavía por definir. El de la Fiscalía, que aquí estamos hablando de 102 folios, pero el de la Fiscalía, si mi memoria no me falla, fueron 127. Más amplio, por lo menos el número de páginas, que el auto de procesamiento, que eran 80 y tantos. Vale. Que también ha extrañado. Y luego vamos a hablar de la Fiscalía. Todo siempre presunto, pero claro, hay un manto de sospecha general en el caso, en las formas, insisto, y luego podremos analizar, y hoy a lo mejor no es el caso, por el tiempo, de las pruebas o indicios que tiene la jueza para seguir adelante, que eso también es otro debate que muchas veces no se analiza porque estamos en la forma. Pero ahí la prueba de la UCO encontraron lo que ella considera que son pruebas para abrir el juicio oral. Pero aquí el debate también ahora mismo es jurídico. O sea, ¿qué va a hacer la sala del TSJ? Porque también había otros recursos puestos por la acusación particular de asociaciones que están todavía por resolver por parte del TSJ, al que se une ahora el de la jueza. Vamos a ver qué ocurre, porque eso yo creo que nos va a dar un antecedente o nos puede poner la pista sobre luego la posible resolución del caso si finalmente todo va al TSJ. Pero la juez Viedma llega a decir en esos 112 folios que muy bien, que si finalmente el TSJ decide que es aforado, que se lleve solo la causa de Gallardo. Me da o sea, sí, yo con la ella lectura. quiere acabar. Y ella quiere acabar con la... Dice, bueno, pues yo me quedo con los otros 10 procesados o imputados. Ahí la matización jurídica. Y a ver también qué pasa en la Asamblea con los aforamientos. Ese es otro en paralelo. Es el momento, no es el momento de abrir ese melón. Claro, es que esa es otra arista. Bueno, sí, se puso la instrucción esa de impulso, ¿no?, dentro de la propia Asamblea, salió adelante, pero bueno, no es vinculante, con lo cual se quedará un poco ahí y veremos si Partido Popular o Partido Socialista se ponen de acuerdo o no, o quieren tirar para adelante o no, porque necesitan que uno de los dos se ponga en marcha, porque necesitan 2 tercios para poder sacar adelante una reforma del Estatuto de Autonomía. Mientras sabéis que Manos Limpias además ha denunciado en el juzgado de Badajoz al exmagistrado Sáez de Tejada, a Leire Díez, conocida, ya saben, como la fontanera de Moncloa, y al empresario Javier Pérez Dolcet. El sindicato les acusa de urdir un plan para entorpecer la instrucción que investiga al hermano del presidente del Gobierno y al líder del Partido Socialista en Extremadura por este puesto de trabajo, el que David Sánchez ocupaba en la Diputación de Badajoz, del que estamos hablando en este caso. Según la denuncia, habrían intentado apartar a la jueza del caso y recabado información comprometedora sobre ella. Se les acusa de presuntos delitos de obstrucción a la justicia y también de fraude procesal. Una denuncia que veis que tiene recorrido, no tiene recorrido. Manos Limpias vuelve otra vez a estar en la batalla. Todos los que hemos estado siguiendo el caso vimos más que sospechoso, también en los tiempos, porque la instrucción ha cumplido ahora 1 año, hay que recordarlo. Entonces, claro, si tú realmente crees que puedes participar en el caso como acusación, como una de las partes, te presentas cuando empieza, o por lo menos en la fase inicial de la instrucción, que insisto, la jueza empezó a investigar en junio, la denuncia fue en finales de mayo, empieza a investigar, bueno, la primera semana de junio. Que este juez, por cierto, condenado por
maltrato. Apartado por maltrato. Sí, Maltrato por apartado violencia la de carrera género. judicial. Yo lo dejo ahí porque es una cosa que además hay que valorarla según luego con quién te juntas o no te juntas, ¿no? Y aquí no se puede hablar de presunción de inocencia porque es un hecho juzgado y Condenado y apartado, claro. ya no puedes ser Vale. magistrado, de hecho. Vale, lo digo por luego Ese es el resquemor que hay ahí, también. pero lo digo luego por la conexión Sí. con la presunta fontanera del PSOE, ¿vale? Porque claro, luego nos vamos a buscar aliados políticos con alguien que está condenado por violencia de género, pero bueno, ese es otro debate. Me voy a los hechos. Este es juez y ahora abogado, se presenta en la causa o pide entrar en la causa en febrero, marzo. Febrero. Hombre, han pasado muchos meses. Es algo, si quieres estar en la causa, luego la recusa a ella, intenta recusarla. La audiencia provincial no le da razón en ninguno de los casos, sale nunca, adelante, nunca. Hombre, parecía que había una intencionalidad. Algunos pensamos que posiblemente personal, porque este juez es verdad que lleva en Facebook, me parece que en redes sociales, Sí. Lo comentábamos machacando no solo a Beatriz Biesma, No, sino mucho. al resto de... Yo creo que tiene ese resquemor con... Eso es, con la justicia Sí, en sí. general. Pero todos vimos que podía haber ahí una intencionalidad política, pero no teníamos la prueba. Entonces, como bien enseñamos en la universidad a nuestros alumnos, si tú no tienes una prueba, tú no puedes publicar eso, y eso es un juicio de intenciones. Pero hay quien lo cree. Hay quien lo cree que... Bueno, no hay quien lo creen, perdón. Hay una prueba de un audio que publicaron la semana pasada los compañeros de Libertad Digital, donde al menos hay una conversación entre la fontanera o presunta fontanera, por lo menos... No se puede decir fontanera, que se han quejado los Oye, fontaneros. es verdad, discúlpenme los Sí, ya, desde quejó aquí el mandamos gremio. todos los días, Bueno, casi una todos los persona- días saludos y abrazos a Una los persona, fontaneros, que no yo tienen creo la culpa de nada. muy bien posicionada en el Partido Socialista, Sí. no era una militante cualquiera, donde hay un audio que revela que por lo menos conversaciones tuvo y que le mandó documentación sobre la juez. Eso es así. Hombre, yo creo que da que pensar por lo menos. Que eso tengo recorrido judicial respondiendo a tu pregunta y rápidamente. Yo no si lo- hay, bueno, vamos a ver las pruebas y si finalmente admite a trámite esa querella, ¿no? Vamos a seguir hablando de juicios y del ámbito judicial, porque el juez del Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado, García Ortiz, por la supuesta filtración de datos del novio de Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y deja al magistrado a un paso del banquillo. Es una información que acabamos de conocer hace unos minutos. El auto del magistrado Hurtado da la investigación por finalizada y transforma esas diligencias previas en procedimiento abreviado. No, pues ya saben, procedimiento abreviado y procesamiento para el fiscal general del Estado, para García Ortiz, que es algo inédito. Aquí habíamos dicho desde el primer momento que había que dejar que actuara la justicia. Ha hecho, estaba a un paso de finalizar la investigación y el siguiente paso es el siguiente. Y si ve El indicios, procesamiento vamos a si juicio ve oral. indicios, pues Yo, Blanco y en botella. Cuando éramos jóvenes, Daniel, y voy al apartado político, hombre, que un fiscal se vaya a sentar en el banquillo de los acusados, yo creo que ya es motivo más que suficiente. Es la primera vez en la historia de España, él y la fiscal de Madrid, por cierto, para presentar su renuncia. O sea, ¿hasta cuándo va a seguir aguantando en el puesto el fiscal general Veis del claro que Estado? tiene O sea, que hay una... dimitir, que tiene que Hombre, irse, por que tiene que favor, o sea, el dejarlo. fiscal es el que Está- persigue los está- delitos, no es el que te tienes que sentar a defenderte. es una calle sin salida ya casi. Ahora tenía la esperanza, a ver, yo creo que a lo mejor tenía la esperanza de... Pero al final está un paso El archivo de la causa. Yo creo que Yo creo que se va a sentar. Otra cosa es que luego, y todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y hasta que haya una sentencia firme. Pero, insisto, hay unas responsabilidades en el cargo que esto hace, iba a decir 20 años, bueno, pues puede ser 20 años, por lo menos los que crecimos en una época donde había unas responsabilidades personales y políticas por una serie de cuestiones antes de que se juzgaran, y un fiscal general del Estado en cualquier país democrático que se vaya a sentar en el banquillo tiene que ser exfiscal general del Estado cuando te sientes. Eso es mi Pero mi opinión. aquí pasa una cosa, en España cuesta muchísimo, tanto a políticos, jueces, fiscales, dar el paso de la dimisión. En otros lugares de Europa Por eso digo. se da el paso, me he equivocado, me voy. Me he Bueno, equivocado, o me aparto o me hasta que se aparto. aclare el caso, y Pero cuando aquí se es aclare como el caso, que nos agarramos a un clavo ardiendo. y luego, hombre, Pero en todos los aspectos. ¿eh? hay una evidencia de que hay... Yo no digo que la Fiscalía en todos los años que llevamos de democracia siempre ha estado, o los gobiernos, o los ejecutivos han intentado manejarla. Eso yo creo que es así. Pero yo creo que tan obsceno como en esta legislatura, creo que ha habido pocos casos. Y a las pruebas me remito. Entonces estamos en un momento
donde las instituciones del Estado están en una grave crisis de reputación. Están en una grave crisis de reputación y esto no es que nos ayude, es que es la prueba evidente de que en España están ocurriendo cosas, para mí, bastante graves. Veremos cómo van esas reacciones. Ya decimos que acabamos de conocer esa noticia hace hace unos minutos. muy poquito. Veremos cómo van las reacciones a lo largo del día, que se estarán sucediendo ya esta mañana. Y las reacciones que sí tenemos ya son a la manifestación convocada por el Partido Popular en Madrid, que fue ayer. Ya saben que según la organización, ahí estamos viendo esa imagen en la Plaza de España de Madrid, había más de 100.000 personas, cifra que baja a la mitad la delegación del Gobierno. El lema elegido por los populares, mafia o democracia, una manifestación en la que han estado expresidentes como Aznar o líderes territoriales como María Guardiola. Feijóo ha exigido a Sánchez que convoque elecciones anticipadas. España ya sabe quién es usted y los suyos. España ya sabe demasiado lo que han hecho y seguiremos sabiendo todavía más de lo que han hecho. Y por eso le digo, ríndase a la democracia. Convoque elecciones, las queremos ya, porque nadie le votó para hacer esto, nadie, ni los suyos. Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a los españoles a través de prácticas mafiosas. Ahora, en la España de Sánchez, el que discrepa está acabado, sea del partido que sea un periodista, un artista o un ciudadano anónimo. La presidenta de la Junta, ya la hemos visto en algunas de esas imágenes, estuvo en esa manifestación ayer. Guardiola insistía en seguir atendiendo los problemas de los ciudadanos lejos del ruido. Y en eso estamos centrados nosotros desde el Gobierno, en resolver los problemas, en servir a la gente y no en atender a los ruidos y al chanchulleo que tienen montados los del Partido Socialista, especialmente en Extremadura, que ahora mismo estamos siendo noticia por la corrupción que rodea a Sánchez, a su hermano y al secretario general del PSOE. ¿Cómo veis los mensajes en esta manifestación? Escuchábamos a María Guardiola no solo hablar de la manifestación, sino de que está siendo está siendo noticia Extremadura en este momento. No, los mensajes van un poco en la línea ya que escuchamos el viernes en la conferencia de presidentes. Es decir, los presidentes regionales del Partido Popular le pidieron en su turno de 10 minutos que convocase elecciones. Es decir, que yo creo que ya es una estrategia que ha tomado el PP pero vamos, que yo creo que no va a tener resultado porque Sánchez lo ha dicho muy claro, él va a agotar todo hasta el último cartucho. Aquí lo veníamos diciendo desde que yo estoy en enero, partido a partido. Pues partido a partido yo creo que va a llegar hasta 2027. Cada vez que se lo han pedido, él ha dicho 2027, 2027. Sí, efectivamente, es decir, que sus socios yo creo que ven que les funciona porque ellos están contentos y hasta 2027 va a haber... Yo creo que va a estar tranquilo. Y lo que decía la presidenta, al final, lo que hay que hacer es trabajar. Es decir, cada uno en su comunidad que tirar para adelante y trabajar, porque es que no queda otra, ¿no? Yo no sé, pues mira, al hilo de lo que dice, me viene una reflexión. Yo no sé si al PP le interesan elecciones ahora o que se siga desgastando todavía más el Partido Socialista. Eso, pero bueno, eso se puede analizar. El tema es la memoria a corto plazo, que decíamos el otro día, también, que la gente, sí, bueno, son tantas cosas pero que yo creo que la esto gente no va a parar. pierde. Sí, bueno, acordaros de que tú me preguntabas, Luz, los de aquellos mensajes que sacó El Mundo. Claro, sí. Por ahí. Y eso parece ya la prehistoria. Sí. Los mensajes de Ábalos, ¿no? Yo voy a otra reflexión. Cuando mucha gente en la calle dice, bueno, pues ¿qué hace la oposición? Los que creen que el país está paralizado, no hay presupuesto y bueno, está el país como está, ¿no? Y hemos hecho esa reflexión antes, por ejemplo, de las instituciones, por no entrar en otros los bandos que se han creado, o estamos todos enfrentados, crispados. En fin, que no es una legislatura normal, ni mucho menos, por tildarlo suavemente. Pero dicen, bueno, ¿qué hace la oposición? ¿O qué podemos hacer? ¿Puede una manifestación derrocar un gobierno? Pues no. Pues no. De hecho, yo creo que con lo que ha pasado ya esta mañana, yo creo que eso ya queda también en el pasado. Parece que ocurrió hace mucho, porque claro, los asuntos judiciales siguen su curso, ¿no? ¿Qué hace una oposición? Bueno, pues dar la batalla en el Parlamento. El PP tiene mucha fortaleza autonómica, gobiernan muchos gobiernos, y expresar un poco esa queja, desgañitarse en la calle. Es que yo creo que otras herramientas políticas la oposición tampoco va a tener, teniendo en cuenta además lo que hablamos, el PNV, el cambio, ¿quién conoció al PNV? ¿Quién lo conoce ahora? Hombre, si comparamos, por ejemplo, la moción de censura contra Mariano Rajoy, que la aprobó los presupuestos 5 días antes, y la situación que vive ahora España, hombre,
Que el PP en aquella época, sus errores, su corrupción, todo eso está clarísimo. Pero hombre, yo creo que estamos en un momento donde el PNV, que por cierto está perdiendo cada vez más influencia. Me voy al PNV porque, claro, hablar de los... De Junts. Claro, hablar ya de otros socios o de los que están fugados me parece ya, bueno, fuera de lugar porque no va a ocurrir. Pero hombre, un partido que siempre ha sido, por lo menos en estos años de democracia, un partido que... Más de Estado dentro y de... sacando su rédito, que es verdad, ¿no? Y que vamos a hablar los extremeños que no tenemos ni tren, bueno, aunque ahora el Albia, vamos a ver si nos ayuda, pero que es verdad que nos han sacado el rédito muchas veces en contra de estas cosas, pero bueno, en un partido dijéramos de Estado, efectivamente, y ver lo que sacó. Digo porque a lo mejor se pueda descabalgar esa Mira, modelo Frankenstein, ya, ¿no? Que decían, pero sí. yo creo que eso es inviable. Yo me voy al origen, porque yo siempre lo he comentado aquí, y Lu lo sabe, soy muy pesado con este tema. A mí lo que me gustaría es que cuando hay unas elecciones como las que hubo, que al final los grandes partidos, Bueno, que son los que tienen que sostener España, como pasa en Alemania, lo hemos visto ahora otra vez, que pudiesen hablar y ponerse de acuerdo en las grandes cuestiones. Y ya está, es que eso sería lo ideal para España, es que al final estamos vendidos a un lado o a otro, me da lo mismo. Pero de verdad es que PSOE y PP, si se pusiesen de acuerdo, una alternancia, que no pasa nada, es decir, ahora has ganado tú, pues gobiernas tú, pero vas a tener mi apoyo y vamos a tirar para adelante para sacar a España adelante. Pero es que eso, ¿por qué no sucede en España? No somos capaces. Esa cultura no no la ha habido. Aquí se ve al adversario político como un enemigo. Como un enemigo, efectivamente. Modo enemigo, no como... Y luego nos arrastra. Y cuanto más se acercan a lo sociedad, mejor las elecciones, Peor. ¿no? Y el proceso va avanzando la legislatura, como Peor. que la crispación política va subiendo un poco Peor. de nivel. Vamos a escuchar a los partidos aquí en la región que han valorado todos estos mensajes de los que estábamos hablando en esta manifestación. El PSOE dice que no hay motivos para convocar elecciones. El PP ha vuelto a insistir en que sí, que se convoque. Yo creo que la señora Guardiola, antes de pedir elecciones a los demás, debería de mirarse un poquito a sí misma y ver en qué debilidad parlamentaria está ella y si está sacando adelante las cuestiones claves para esta región o no. Un día llaman mafia, al día siguiente se reúnen con él y al día siguiente le piden la dimisión. Es incongruente la actitud del Partido Popular, que es menos reivindicar y más fuerza para pedir la dimisión de este señor y que se unas nuevas elecciones cuanto antes. Evidentemente va a dejar a España, que no la va a conocer ni su madre. Se lo pidió ayer la masa social de nuestro país, que quiere que convoque elecciones, que le dé la palabra a los españoles y que le dé la voz a la democracia, a la libertad y que permita que España vuelva a tener la dignidad que el gobierno de Pedro Sánchez nos está robando, donde se recupere la palabra, la honradez, la decencia y la creencia en la política. No concurren motivos en estos momentos para convocar las elecciones de la ley. Los tiene el PP en su patio particular. Esta estrategia miserable del fango, de hacer un ruido ensordecedor para que nadie preste atención a la vida pública, al debate democrático de nuestro país, no va a hacer que el Partido Socialista baje los brazos. El PP insiste en las elecciones, incluso Vox dice al PP insistir con más fuerza que haya elecciones. ¿También le interesa a Vox las elecciones? Hombre, todas las encuestas apuntan que yo creo que eso es imagen de marca suben, también, ¿no? Imagen de marca, por encima de líderes y por encima de portavoces y por encima de problemas internos que también lo tienen mucho, y no digamos en Extremadura. Pero la marca es la que es y está tirando y eso es un hecho y todas las encuestas, incluso aquí en Extremadura, la que publicamos en El Mundo también, le dan una subida a Vox, eso es así. Sí. Ahora hemos criticado o llevamos bastante tiempo del programa criticando al gobierno y yo creo que es, vamos, más que justificado, pero a mí también me gustaría criticar a la derecha o al centro derecha, como lo queramos llamar, o sea, no puede ser que Vox y PP estén liados a la gresca, o sea, no puede ser, no, o sea, el corte que habéis puesto... pero no es porque vosotros hayáis el corte, es que lo leéis todos los días y no puede ser, claro, no puede ser que vos estés todo el día a garrotazos contra el Partido Popular, porque hablabas tú del enemigo, el adversario, desgraciadamente, el adversario político, o el problema para muchos españoles, y ya por encima de ideologías, por encima de ideologías, es el presidente del gobierno. Y entonces no puede ser que dos partidos, uno sea más guerrillero que otro, dé más titulares que otro, sea más duro que otro, pero al final muchos españoles no es que quieran elecciones, es que quieren que el gobierno cambie. Y entonces yo creo que el problema no, como se sigan pegando garrotazos, que es lo que ocurrió en las anteriores elecciones,
qué es lo que ocurrió, y eso levanta también a un electorado de izquierda y lo lleva a las urnas porque no quieren a un gobierno extremo, y hemos hablado aquí de pactos de centro, que es, por cierto, lo que reivindicó ayer el líder del Partido Popular. Pues al final ese votante de centro derecha se queda anodado, para decir, pero dejaros ya de pegaros entre vosotros. No podría ser estrategia política. Sí, porque luchan por un mismo espacio, en teoría, pero ese no es el problema ahora en este país. El problema que tiene Feijóo es que por un lado está Vox y por otro lado está Ayuso. Es decir, que el Feijóo es que tiene el margen de maniobra muy pequeño y tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo que puede y lo que le dejan. Pero sí que es verdad que es de su partido, ¿no? No debería ser de su partido, pero ahí hay una tensión interna, es decir, que eso es... Por lo menos el lenguaje de Ayuso sí se asemeja más, que con ese lenguaje también está frenando, es en el único sitio donde frena a Vox prácticamente de toda España, que es en Madrid. En Madrid Vox no avanza, porque Ayuso tiene una personalidad o un discurso... No, en Madrid se demostró, ya se presentó a las elecciones cuando vio que... y estaba gobernando en solitario. Esto le pasó al PP también, al PSOE con Podemos, durante bastante tiempo, Acordaros que hubo hasta una encuesta que le daba por encima a Podemos que al Partido Socialista, por lo menos. Y en Madrid y en Madrid se ha transformado en realidad. Y en Madrid están en segundo lugar, la marca ya que no es de Podemos, es más Madrid, pero... Yo creo que al final los extremos, tú has hablado antes de Europa... Tenemos que copiar ese ejemplo. No nos llevan por buen camino. Y los partidos tradicionales han cometido muchos errores, los dos, muchos errores de corrupción, de creerse que las instituciones son suyas, y se han regenerado cada uno, o se tienen que regenerar cada uno en lo suyo, pero por eso yo aquí, cuando se debatieron los presupuestos, nos dieron como confirmado que había pacto entre Partido Popular y Partido Socialista en Extremadura para sacar los presupuestos, y el jarro de agua fría, por lo menos que yo me llevé. En el último momento. En el último segundo, o en la prórroga, o en los penaltis, me pareció que además podíamos dar ejemplo a toda España. Efectivamente. Bueno, y por algo y alejarse de los extremos. El viernes se ha abierto de nuevo este trámite en el DOE para los presupuestos del año 2026. Vamos a ver cómo evoluciona. De momento, de lo que vamos a hablar ahora es del tren. Esta vez con buenas noticias, porque hoy ha comenzado, pues a circular un nuevo Alvia en la región. Es el tercero en marcha aquí, en Extremadura. Con él se añaden 3.200 plazas más de conexión con Madrid. Ha salido de Badajoz a las 6:36 de la mañana y ha llegado a la estación de Tocha en Madrid a las 10:46. Por la tarde realizará el viaje para atrás, de regreso, a eso de las 6 de la tarde. Además, esta nueva conexión de larga distancia permite unir por primera vez Badajoz con Cáceres en solo 46 minutos y sin paradas. Y también por primera vez este Alvia hace parada en Plasencia y no en la estación de Monfragüe como lo hacían hasta ahora. Noelia Pérez. A primera hora de la mañana, este andén se ha convertido en un lugar de celebración donde hasta se han descorchado botellas de cava. Y es que después de años de reivindicaciones, la puesta en marcha del tercer Alvia con parada en Plasencia supone un hecho histórico para vecinos de la ciudad y alrededores. Varias plataformas ciudadanas habían convocado para la ocasión una quedada con desayuno incluido para celebrarlo. A ellos se han unido los primeros viajeros del tren de alta velocidad que estaban encantados con cogerlo aquí y no tener que desplazarse hasta la estación de Monfragüe, donde hasta hoy era el punto más cercano para poder subirse al Alvia. El nuevo tren ofrecerá 12 servicios semanales con circulaciones diarias de ida y vuelta de lunes a viernes. También una circulación el sábado en sentido Extremadura-Madrid y otra el domingo de Madrid a Extremadura. Gracias, Noelia. Nos atiende en este punto, ya lo están viendo, Antonio García Salas. Está con nosotros desde la plataforma Sudeste Ibérico. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo valora este nuevo servicio de Alvia en la región? Porque nos permite estar más tiempo en Madrid en un solo día, ¿no? Con ida y vuelta. Cuando llevamos años demandando esto, cuando llevamos muchas esperanzas puestas en el tren y realmente, pues, aunque sea con mucho retraso sobre la fecha en la que debía de estar, pues tenemos que tener por lo menos un minuto de satisfacción y un minuto de alegría porque es un paso más. Pero tampoco debemos de, creo que es una ocasión para descorchar y para celebrar como si hubiésemos conseguido un logro y este fuese el paso, ya un paso de gigante, porque nos pone en situación de décadas, hace décadas que tienen esta situación
otras regiones. Sí, desde luego es la primera vez en la historia que nos permite pues, ir en tren a Madrid, tener una serie de gestiones y tener un tiempo para no hacer las cosas a prisa y corriendo y volverte. O sea, si uno sale desde Badajoz, pues llega allí antes de las 11 y hasta las 6 de la tarde tiene 7 horas. Eso es lo más normal para cualquier ciudadano de España y además pues estamos muy acostumbrados cuando vamos a una reunión que enseguida a partir de las 4 o las 5 se empieza a poner nervioso algunos que me voy, que tengo el Albi. Y tú dices, bueno, pues podemos seguir porque yo cojo el coche y me vuelvo cuando llegue, ¿no? Y naturalmente, como digo, es sin duda un paso adelante, un pasito que debemos celebrarlo y debemos estar contentos de que se haya producido, aunque sea con mucho retraso, y simplemente un paso en el que incluso pues veo que las informaciones se celebra mucho de que hay por primera vez un tren directo entre Badajoz y Cáceres, pero sabemos que esto es una cosa provisional. Son 4 horas 10, pero cuando se termine esta situación transitoria de que entrará en Cáceres, pues en Mérida, pues serán ya de nuevo recuperar las 4 horas 20. 4 horas 20 es más tiempo de lo que se puede hacer en coche desde Badajoz, ¿no? O sea que es un paso adelante, por supuesto, que menos mal que ha llegado. El ministro lleva diciendo que ha llegado desde agosto del año pasado, lo dijo en el Congreso, en el Senado, ya hay un tercer Alvia. Bueno, pues por fin ha llegado. Ya hoy no podemos decir, mira, es mentira, es verdad, ¿no? Es un pasito más. Ahora, lo realmente relevante, y lo que llevamos 7 años esperando, es en las decisiones del Gobierno sobre el estudio informativo de la provincia de Toledo. En febrero del 2018 se firma con una empresa que en 2 años tiene que estar concluido el estudio informativo y la declaración de impacto ambiental, y 7 años después no tenemos todavía ni aprobado el estudio informativo para que pase a evaluación ambiental. Ahí es donde está realmente la gravedad. Y cuando uno se queja o demanda que se tome ya una decisión, la respuesta es peor lo hicieron los anteriores, la culpa es del anterior. Bueno, la culpa de los anteriores puede estar en que no tengamos un tren en el 22, en el 23 o en el 24. Pero a partir del 25, 7 años desde que se está gobernando, ya hay que tomar una decisión. Y se quieren tirar balones fuera. Dice que la culpa la tiene Toledo. Toledo no tiene culpa ni Talavera de la Reina ni Castilla-La Mancha. El único responsable de la toma de decisiones sobre la aprobación del estudio informativo es el Ministerio de Transporte, el Gobierno. Y el Gobierno tiene que tomar la decisión. Y el año pasado hemos oído muchas veces al ministro decir con acuerdo o sin acuerdo, porque naturalmente lo puede aprobar, pero no vemos que se apruebe. Y ya parece que es una tomadura de pelo. Dice, en el 2030 estén tranquilos los extremeños que habrá una alta velocidad de Extremadura con Madrid. Bueno, pues eso podría haber sido hace 4 o 5 años si tuviesen tomado las decisiones. En este momento no hay todavía una decisión tomada. Y repito, no puede impedirlo ni el Ayuntamiento de Toledo, ni el Ayuntamiento de Talavera, ni la Junta de Castilla-La Mancha, a no ser que se apruebe una decisión ilegal, que entonces se puede recurrir. Pero no tiene por qué aprobarse un trayecto que incumpla legalidad. Incluso en la primera versión del estudio informativo que salió a exposición pública en el año 2020, una de las alternativas era hacer la conexión anterior por Pantoja, a la que ya tenía una declaración de impacto ambiental. O sea, se podía haber resuelto. Esto hay que resolverlo y es lo verdaderamente dramático y lo que tenemos que exigir. Y pues, si nos ponemos ahora muy contentos, pues parece como que todo está bien. Señor García Salas, ¿cree que hay alguna fecha para esa decisión? Porque lo que sí es verdad que a pesar de este Alvia estamos lejos de estar a la misma altura ferroviaria que el resto de comunidades. Bueno, fecha para esa decisión la vía de hace 4 años, que se ha estado diciendo inmediatamente, ya no es fiable ninguna, cuando llegará, y como aquello de que viene el lobo, ¿no? Pues llegará un día y ocurrirá, y esto será, esta vez el lobo será bueno, ¿no? Porque será una decisión deseada y que cuanto antes. Pero pensemos que todavía no se ha aprobado el trayecto que debe ir a evaluación ambiental. O sea, que después todo un proceso de evaluación ambiental hasta obtener la DIA, la declaración de impacto ambiental. Cuando se obtenga la declaración de impacto ambiental, es el momento en el que legalmente se puede empezar a elaborar los proyectos de obra, que será un par de años más.
Y cuando se terminan los proyectos de obra, tienen que salir a concurso la obra, que hoy día pues es muy difícil que no se recurra por un competidor, o sea, no podemos seguir perdiendo más tiempo. Nos hacía ilusión que el Mundial de Fútbol pues, podía ser el desencadenante de darse prisa y ya vamos a celebrar el Mundial de Fútbol y va a haber España y Portugal con Marruecos, van a celebrar un Mundial de Fútbol en el 30 y no va a haber alta velocidad. O sea, a estas alturas, dentro de 2 o 3 días, celebramos el 40 aniversario de que España y Portugal firmaron el acuerdo de adhesión a la Comunidad Europea, entonces, hoy Unión Europea. Pues 40 años después, entre Lisboa y Madrid, sigue habiendo 9 horas para poderlo hacer en tren y con 2 transbordos. Y además, un avión que es el máximo de los que tienen máxima movilidad, máximos pasajeros en Europa, en conexión internacional, que hace 2 años que ya no puede seguir creciendo porque con 40 vuelos, además que Europa impide que 600 kilómetros haya 40 vuelos diarios, el aeropuerto de Lisboa no da posibilidad de crecer. Señor García Salas, hoy de momento nos vamos a quedar con esta pequeña alegría de tener un Alvia más, son 3.200 plazas más, unen Badajoz con Cáceres en un espacio menor de tiempo. Nos vamos a quedar con esa pequeña alegría, ¿le parece? Le doy las gracias por habernos atendido. Bueno, lo siento. Sí, diga. Sí, no se quede con la palabra. Que hay un problema también en el uso habitual, que es que al este tren estar, pasar y parar en Talavera de la Reina, Illescas, Torrijos y Leganés, se llenan estas plazas como cercanías y desde Extremadura muchas veces está lleno y no se puede llegar hasta Madrid porque está lleno en las proximidades de Madrid, está completo y esto Renfe debe de solucionarlo. Ya no es un tema de infraestructura y de grandes inversiones, sino de gestión. Y de logística. Tenemos un tren claro. de Extremadura a Madrid y está lleno por las cercanías, pues nada nos sirve. Pues dicho queda, a ver si nos escuchan desde aquí. Gracias por atendernos, que sé que estaba dentro de unas jornadas en Badajoz. Que tenga buen día. Muchas gracias. Saludos. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo para hablar sobre esto, pero bueno, una pequeña alegría, ¿no?, de tener un nuevo Alvia, son más plazas, es más cortito el espacio de tiempo. Sobre todo poder estar en unas horas en Madrid haciendo gestiones, eso yo creo que es clave. Hombre, es que las reuniones que los que nos vamos con cierta ciudad a Madrid y vemos con envidia insana que nuestros compañeros llegan, por ejemplo, una reunión a las 10 de la mañana en Madrid. ¿Cómo lo haces desde Extremadura? ¿O sales a las 5 de la mañana? Claro, entonces, claro que me alegro que llegue un tren. Yo te digo, a ver, ha llegado hoy, ha llegado el de esta mañana, porque estaría bueno que se estropease también. Sí, ha llegado el de esta mañana. Pero es una buena noticia. Buena noticia. Sí. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros en la Extremadura.